Bien, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo ciclo. Vamos a iniciar con la clase. Parece que por el momento pues son 3 alumnos, Enrique, Lisette y Wendy, que pues vamos a esperar que se conecten. Vamos a hablar un poco sobre cuál es la estructura de la asignatura, un poquito la metodología de trabajo que creo que ya la manejamos bajo esta nueva modalidad de la formación virtual en la cual estamos, pues que tiene ciertas ventajas, pero que igual tiene algunas desventajas, como es la parte de la dinámica de la clase, ¿no? Aunque ya nos hemos acostumbrado, pero nunca, ¿verdad? Va a ser igual que una clase presencial, donde el flujo de ideas es mucho más efectivo, donde podemos aclarar las ideas de una manera mucho más concreta y mucho más efectiva. Pero sin embargo, pues esta modalidad también nos da ciertas ventajas, como el hecho de poder manejar más cantidad de información, etcétera. Pero al margen de todo eso, pues la asignatura la tenemos programada para los días sábado a las 10:30. Generalmente vamos a empezar como a las 10:45, ¿no? Para dar cierto margen por cualquier contratiempo que pudiera existir. Ahora, siempre lo vamos a hacer bajo la plataforma Zoom, porque lamentablemente la plataforma Moodle, que es la que la universidad ha establecido, pues realmente ha habido mucho problema. Algunos no han tenido problemas, otros lo hemos tenido. En mi caso, pues a mí no me han dado aún las credenciales para poder ingresar. Sí ya pude ver que ahí está la materia, pero no puedo ingresar porque no tengo un correo institucional ni tengo la contraseña, pero eso no es problema. La plataforma Zoom también es muy amigable, con la única limitante que pues el tiempo, ¿no? Nos da 40 minutos, pero no hay problema, vamos a tener siempre 2 sesiones seguidas de 40 minutos, es decir, que terminando, se nos termina el tiempo de esta sesión, vamos a reiniciar nuevamente y daremos una sesión más, o sea, 2 sesiones seguidas, con lo cual estaríamos terminando aproximadamente como a las 12:15 la jornada completa. Eso por un lado en cuanto a la plataforma que vamos a utilizar. Ahora, la información yo antes en otras asignaturas la subía a Google Drive, pero a veces genera problemas porque dependiendo del dispositivo que ustedes tengan, ya sea una computadora, un teléfono, a veces cuesta ingresar a Google Drive. Entonces he tomado la decisión de que los documentos, como por ejemplo la diapositiva de esta clase y algún otro material importante que tenga que compartir con ustedes, pues lo vamos a subir a WhatsApp. Ahí en WhatsApp voy a ir yo colocando toda esa información para que ustedes puedan descargarla de una manera más sencilla, y vamos a tratar de que la información vaya siempre en formato PDF, que es el más amigable a la hora de descargar en WhatsApp, porque a veces cuando queremos descargar documentos de Word o de Excel como que da más problemas, sobre todo porque a veces no está configurado en nuestro dispositivo, sobre todo los teléfonos. A veces no tenemos instalado Word o no tenemos instalado Excel u otro tipo de aplicación. Entonces lo vamos a mandar en PDF, que casi todo el mundo pues, puede descargar documentos PDF a través de WhatsApp. Bien, eso en cuanto a la documentación. Ahora, no tengo a la mano el calendario académico, lo anduve buscando, pero como han cambiado también el sitio de la universidad, lo han no sé, renovado, no sé si simplemente lo han cambiado su aspecto, pero no encontré el calendario académico. Si alguno de ustedes lo tiene por ahí, me lo puede enviar al grupo porque no lo tengo. Recuerdo haberlo visto, pero no sé si fue el de este ciclo o el del ciclo pasado. Ahí van a disculpar, pero tal parece que el laboratorio lo tenemos muy cerca. No sé si esta semana o la otra semana parece que tenemos el laboratorio. No se preocupen, hoy mismo va a quedar ya establecida cuál va a ser una tarea sobre
la parte de las obligaciones contables de acuerdo al Código de Comercio, un poco para avanzar con la temática y también para sacar esa nota de laboratorio que siempre nos saca carrera porque la forma en que organiza la universidad organiza el calendario académico, siempre el primer laboratorio nos queda casi en la primera o segunda clase. Veamos acá. Bueno, tiene problemas de audio, Lisette, pero vamos a ver, no se preocupen si hay algún problema en cuanto a la señal o que no escuchan, pues yo estoy grabando la presentación. Esto, y ya vamos a hablar de eso, yo lo voy a subir al canal de YouTube que tengo, yo les voy a mandar el enlace del canal de YouTube para que ustedes puedan ahí ver el video completo. Estoy ahorita mandando el mensaje también por el grupo para que Lisette lo escuche, que no se preocupe que esto yo lo voy a subir a YouTube. Entonces, dado que hemos hablado de eso del video, yo grabo, bueno, a veces se me olvida, y van a disculpar, pero a veces se me olvida grabar alguna que otra sesión, pero casi siempre, últimamente tengo ese cuidado de poner la opción de grabar siempre antes de iniciar. Esto yo lo subo a un canal de YouTube, yo les voy a enviar el enlace hoy mismo y voy a tratar de ir subiendo los videos el mismo día. Es decir, no esperar a domingo ni a lunes, sino que hoy mismo, terminando las sesiones, yo subo los dos videos, serían dos videos, y para que ustedes puedan verlos cuantas veces quieran, los pueden pausar, los pueden adelantar, etcétera. Aparte de eso, esta presentación yo en formato PDF la voy a mandar al WhatsApp para que ustedes también puedan verla, escribir algún concepto que se les quedó. Porque eso también quiero aclarar, no hay que estarse deteniendo, o sea, no deteniendo, sino que yo les sugiero de que se concentren más en la explicación que yo estoy dando y que todo aquello que aparece ahí, que son conceptos y que ustedes los necesitan copiar, eso lo pueden hacer después ya con el documento PDF que yo les envíe, ¿verdad? Eso para que no se pierdan la explicación y que pues les quede claro de una sola vez las definiciones. Eso en cuanto a la forma que vamos a trabajar. Ahora bien, la asignatura es una asignatura con un alto contenido práctico. Cuando digo práctico, no me estoy refiriendo a que vamos a ver números. No. A veces confundimos y decimos que la práctica es solo hacer números o ejercicios. Eso es parte de la práctica, pero esta asignatura es práctica porque nos enseña un área de nuestra profesión como contadores públicos que en algún momento nosotros vamos a tener que prestar este tipo de servicios. Y de ahí la importancia de llevar bien claro todo el proceso. Este es un proceso que nosotros vamos a ver y que se va a convertir en un trabajo de investigación que al final ustedes me van a presentar y que aclaro de una sola vez que ese trabajo de investigación va a llevar una defensa, es decir, ustedes van a tener que hacer una defensa, contestar algunas preguntas, tal vez hacer alguna pequeña exposición. En su momento yo les voy a enviar una guía para que vean ustedes cómo se va a hacer esa dinámica del trabajo. Pero lo que quiero aclarar desde ya es que ese trabajo va a ser la nota del tercer laboratorio y tercer parcial. Es decir, que el tercer laboratorio y tercer parcial van a constituir ese trabajo junto con la defensa que ustedes van a hacer. Todo eso va a constituir esas dos notas. Entonces hay que ponerse desde ya, porque desde ya pueden empezar a armar ese trabajo. Al menos a reunir la información necesaria. Vamos a ver la temática y les voy a ir explicando poco a poco qué es lo que van a colocar dentro del trabajo con base en lo que vamos a ver. La organización contable es un proceso que generalmente, aunque no siempre, pero generalmente se da cuando una empresa se acaba de establecer. Es decir, cuando una empresa es nueva, se acaba de constituir, hay todo un proceso
que incluye algunas etapas de tipo externo, es decir, que hay que hacerlas generalmente con algunas instituciones gubernamentales donde hay que realizar ciertos procesos de legalización, pero también hay un proceso interno que es pues crear el sistema contable, qué implica crear un sistema contable, qué elementos lleva un sistema contable, la parte de sus generalidades y el meollo del sistema que sería el catálogo de cuentas y su respectivo manual de aplicación. Pero también implica crear toda una estructura de control interno. Vamos a hablar en su momento del control interno, porque esto también es parte de la organización contable. ¿Cuáles son las funciones que va a asumir cada una de las personas involucradas? Más que todo en la parte que gira alrededor de la parte financiera, aunque el control interno está prácticamente en toda la empresa. El control interno es algo que está desde la persona que recibe a la clientela ahí en la entrada, los vendedores, el cajero, la señora que hace la limpieza, todo el mundo está involucrado dentro del control interno. Entonces, pero es importante más que todo enfocarnos en este caso en el control interno contable, que es el que más nos va a generar la necesidad de crear funciones, es decir, determinar qué va a hacer cada quien, cuáles son los procesos que se van a realizar, etc. Muy bien. Habiendo hecho esa aclaración y pues algunos aspectos van a ir surgiendo en el camino, vamos ahora a ver un poco la temática de la asignatura, que más adelante les voy a explicar que pues, vamos a llevar paralelamente la temática que yo les voy a ir dando en clase junto con el trabajo que ustedes desde hoy, si es posible, van a empezar a armar. Quiero aclarar también que, pues como solo son 3 ustedes, al menos por el momento, y no creo que se agreguen mucho más que 1 o 2 personas probablemente, o quizás ya no se agregue nadie más, ustedes van a conformar un solo grupo, es decir, no vamos a estar tampoco duplicando esfuerzos de que dejarle el trabajo para cada quien, ¿no? No es que cada quien va. Eso sería lo ideal, ¿no? Que cada uno de ustedes hiciera un trabajo. Pero la idea es que también en las empresas se trabaja en equipo. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna reserva en cuanto a que ustedes hagan el trabajo como grupo. Entonces, ustedes serían un solo grupo, ¿verdad? Y lo que sí tengo que ya decirles desde ya es que empiecen ay, disculpen que ahorita estoy un poco trabado. Empiecen ya a pensar primero en el giro de la empresa que ustedes van a trabajar. Llámese una empresa industrial, puede ser una empresa comercial, puede ser una empresa agrícola, puede ser ganadera. Ustedes decidirán qué tipo de empresa ustedes van a tomar como base para poder hacer el trabajo, porque el trabajo es basado en una empresa que no es real, obviamente, una empresa ficticia, pero si usted no define de entrada qué tipo de empresa va a ser, entonces le va a dar problema después por los trámites que tiene que hacer. Porque algunas veces el tipo de empresa determina algunos trámites. No es lo mismo. Por ejemplo, los trámites de una empresa industrial, así casi todos son iguales, pero van a haber cositas que van a cambiar. Si, por ejemplo, usted se va a dedicar a fabricar medicinas, por ejemplo, ahí hay ciertos matices que no son iguales a que si usted se va a dedicar, por ejemplo, a crear ganado o se va a dedicar a comprar y vender artículos de primera necesidad. Entonces, eso hay que ponernos a pensar desde hoy qué tipo de empresa. Eso va a ser lo primerito que usted va a hacer. Y con base ya en esa idea vamos a ir armando todo lo demás. Bien, comencemos entonces con la parte temática. La unidad 1 se llama aspectos jurídicos, porque la organización contable tiene su base en leyes. Y eso siempre lo digo yo cuando doy materias específicas del área de la contaduría pública. Nosotros como contadores públicos somos abogados a la fuerza, es decir,
debemos conocer de leyes, aunque las leyes no sean nuestra verdadera base de conocimiento, ¿no? No somos abogados, pero ni modo, tenemos que saber de leyes. Entonces, toda la base de toda la organización contable de una empresa está basada en leyes. En varias leyes, en varios tipos de leyes. Pero básicamente la más importante son las obligaciones mercantiles. Y aquí hay que ser bien claro y tajante, jóvenes. No podemos nosotros decir que somos contadores públicos si desconocemos la legislación mercantil. La legislación mercantil es básica, es indispensable en nuestra profesión como contadores públicos. Que podemos, lo mismo que la legislación tributaria. Son dos legislaciones que no podemos nosotros alegar que no, que sí, que eso no lo sé, que no me acuerdo. Ya, por ejemplo, la parte laboral puede ser que sí la manejemos de manera un poquito más somera, aunque también si la podemos manejar la legislación laboral de manera muy concreta, sería bueno, pero ya no es tan exigencia la legislación laboral como la mercantil. Entonces, un contador público que me diga que no conoce el Código de Comercio, por ejemplo, no sabe lo básico del Código de Comercio, pues a mí me generaría una gran tristeza porque esto es importante. Entonces, en primer lugar, descarguemos el Código de Comercio, ¿verdad? Y si no, pues yo se lo voy a enviar al WhatsApp de todas formas. Es nuestro primer machetillo que vamos a tener ahí. Código de Comercio, actualizado, por favor, siempre tengan ese cuidado de que cuando ustedes descarguen una ley o puede ser que compren de manera impresa la ley, tengan el cuidado de ver que si esta está actualizada. Porque aún cuando los descargamos de internet, a veces la versión que se descarga no es actualizada. Recuerde que en internet hay un montón de versiones sobre un mismo documento. Entonces hay que tener ese cuidado de verificar las actualizaciones. Muy bien. Entonces, para hablar de las obligaciones mercantiles, primero tenemos que recordar el objeto y alcance del Código de Comercio, que es lo básico de cuando hablamos del objeto, es sobre qué se va a aplicar el código, y el alcance, pues hasta dónde llega el código. Hay cosas que sí las puede regular el Código de Comercio y hay cosas que no. Todas las leyes traen esto siempre al principio. En los primeros artículos siempre viene el objeto, que es hacia qué va dirigida la ley, y el alcance, que es hasta dónde llega, porque aunque diga Código de Comercio, no es que el Código de Comercio va a regular todo lo que se refiere a comercio. Pueden haber cosas que van a quedar fuera, no porque no sea pertinente que el código las regule, sino que por muy amplia que sea una ley, nunca va a lograr abarcar todo. Por eso es que las leyes siempre tienen esa limitación, siempre el legislador, que se le llama así a la persona que creó la ley, que nosotros a veces puede ser una persona, pueden ser varias. El legislador siempre establece eso como un requisito, el objeto y el alcance. Ahí vamos a hablar de los comerciantes, tanto individuales como sociales, pero le vamos a dar mayor énfasis al comerciante social. No porque los comerciantes individuales no sean importantes, pero generalmente el comerciante individual está, muchos de ellos están en la informalidad y generalmente no hacen uso de los servicios de un contador público. Sin embargo, vamos a hablar en muchos aspectos sobre los comerciantes individuales, pero más que todo nos vamos a darle mayor énfasis a los comerciantes sociales o sociedades. Por eso vamos a hablar de las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son? ¿Qué es una sociedad mercantil? Hay una clasificación de sociedades mercantiles. Y luego vamos a hablar de algo bien importante que está dentro del proceso de legalización, que es lo que se refiere a la escritura de constitución, que es el documento que le da personalidad jurídica a una sociedad. Si no hay escritura, y aún puede haber escritura, pero si esa escritura no está inscrita en el registro de comercio, tampoco vale.
¿verdad? Puede ser que ustedes ya fueron al notario, firmaron el documento, pero mientras ese documento no se lleve al registro de comercio y se inscriba y nosotros obtengamos el documento, la resolución en la cual establece que ya está inscrita, pues ante cualquier persona no tendríamos personalidad jurídica. Ya vamos a hablar de los conceptos de personalidad jurídica más adelante. Y luego vamos a hablar de otras obligaciones mercantiles como la matrícula de comercio y algunos otros aspectos que el mismo código establece. De ahí que voy a hacer ahorita el paréntesis para establecer ya, y esto sí tome nota, sobre el primer laboratorio. El primer laboratorio va a ser un resumen. O sea, usted va a hacer una lectura de ciertos artículos del Código de Comercio. Usted va a armar un trabajito ahí con ese resumen, con su respectiva carátula, portada. Usted sabe todo lo que ella debe llevar. Usted ya tiene años de estar ahí en la universidad y sabe todo. Ya tienen hasta la plantilla de las portadas para los trabajos con su respectivo nombre. Esto sí va a ser individual, no es en grupo. Cada quien va a presentar su trabajo y pues me lo van a enviar a un correo que después les voy a dar, ¿verdad? Se me olvidó ponerle el correo aquí en la presentación. Ya les voy a mandar el correo ahí al WhatsApp para que usted sepa qué correo me lo va a enviar. Ese resumen. ¿De qué artículo estamos hablando? Son 20 artículos que va a abarcar la lectura que usted va a hacer, que son del artículo 435 al artículo 455. Repito. Espérenme que ahí va el del agua. Vale, del artículo 435 al artículo 455. Usted lo va a leer, va a ir sacando las ideas fundamentales a su estilo, como usted lo quiera hacer, y me va a hacer un resumen y ese va a ser el trabajo. Claro, en su momento vamos a retomar esa investigación, la vamos a hacer una reflexión sobre eso, porque tampoco solo es de que usted lo investigue y ahí va a quedar todo. Porque hay aspectos bien importantes, sobre todo para la parte de la contabilidad en esos artículos que le estoy diciendo. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero como una manera para sacar la nota, en primer lugar, sacar la nota de laboratorio y para avanzar con la temática, pues lo vamos a hacer de esa forma. Muy bien. Entonces, esa es parte de la unidad 1, ¿no? Esa es parte de la unidad 1. Vamos con siempre la unidad 1, que se llama aspectos jurídicos. Vamos a ver las atribuciones y prohibiciones del contador público. Porque muchas de las cosas que dentro del proceso de organización contable se tienen que hacer están establecidas en la llamada ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública y la auditoría que se aprobó hace 21 años, o sea, ya por el año 2000 se aprobó esta ley que, dicho sea de paso, ya el Código de Comercio establecía esta situación, o sea, el Código de Comercio parte de la vigilancia, hay un capítulo sobre la vigilancia de las sociedades anónimas, establecía que iba a existir una ley especial que iba a regular esto. Y hasta, imagínense que el Código de Comercio actual fue aprobado en 1970, hace 51 años, y pasaron 30 años sin que existiera esa dichosa ley especial. Y así hay muchas leyes que hablan de otras leyes especiales que deben existir y que a la fecha no existen, ¿verdad? No ha habido voluntad a veces, porque tiempo sí ha habido, lo que no ha habido voluntad de parte de la Asamblea Legislativa, y no solo de la Asamblea, sino también del órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo también tiene su papel dentro de la creación de las leyes como proponedores, si
lo podemos ver de esa manera, no sé si la palabra es correcta. O sea, lo que hace el órgano ejecutivo también tiene que proponer leyes. Y el órgano legislativo, pues también los diputados tienen iniciativa de ley, pueden proponer leyes y al mismo tiempo pues hacer la aprobación respectiva. Pero bueno, a partir del año 2000 se promulga, se aprueba la ley reguladora, que es la que actualmente se aplica y que sufrió su última modificativa en el año 2017. Entonces hay que tener cuidado la versión de la ley que vamos a tomar como base. Eso sí lo vamos a ver en clase. En cuanto a las atribuciones y prohibiciones, no ha habido mucha modificación. Más que todo, la modificación se da en la parte conceptual, algunos conceptos que habían por concepto de auditoría externa y todo eso. Bueno, no nos vamos a meter a leer toda la ley porque no hay tiempo. Solo nos vamos a basar en el artículo 17, que habla de las atribuciones, y en el artículo 22, que establece las prohibiciones del contador. Eso para que tengamos claro dentro del contexto de la organización contable cuáles son las atribuciones que tenemos como contadores. Se nos asignó algunas atribuciones a partir de esta ley que antes no las tenía el contador, como por ejemplo la legalización del sistema contable. Esa es una atribución del contador público, legalizar el sistema contable. Antes, el sistema contable habría que irlo a legalizar a la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, o llamada Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Aclaro eso. Se llamó en su momento Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, pero luego de la reforma del año 2000 por ahí, o sea, cuando se creó esta ley, se le cambió el nombre a Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. A esa oficina había que llevar antes los sistemas contables. Usted lo dejaba depositado y a los 3 meses, 4 meses, le llamaban, le decían, mire, ya está. Y cuando usted llegaba, resulta que había observaciones, y usted así solventaba las observaciones, lo volvía a llevar, eran otros 3 meses. Es decir, eran procesos bastante engorrosos, y la razón era porque esta oficina no tiene mucho personal. O sea, estamos hablando de que son a lo sumo unas 10 personas, y ellas tenían que autorizar los sistemas contables de todas las empresas del país. Entonces era algo bastante inapropiado, si se quiere llamar de esa manera, quizás no inapropiado, sino que insuficiente. Entonces, a raíz de la creación de la ley reguladora, pues se nos dio ya como atribución, bueno, que no lo haga la superintendencia, sino que la haga cada contador público que tenga esa facultad, y de esa manera descentralizamos ese problema. Y pues, ¿quién mejor para poder revisar y determinar que un sistema es adecuado que un contador? Eso es parte de lo que se nos asignó a través de la creación de esta ley. Otro de los aspectos que también lo tenían otras instituciones es la legalización de los libros. Tanto los libros contables como los libros de carácter jurídico, como son los libros de acta y todo eso. Y también los libros tributarios, o sea, los libros del IVA, que a partir de esa modificativa, perdón, a partir de la creación de esa ley reguladora, se nos asignó a nosotros. Antes, los libros, los libros contables y los libros de actas eran legalizados por el registro de comercio. Ahí había que llevarlos y igual, ¿verdad? Esperar. Ahí no eran meses, ahí eran días, ¿verdad? 15 días, 22 días, para que nos devolvieran los libros legalizados. Y lo que eran los libros del IVA, eso los legalizaba pues el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero a raíz de la creación de esta ley, pues se nos dio como atribución también la legalización de todo ese documento. Fíjese de que, hablando así un poco, entre paréntesis, cuando se estaba discutiendo esta ley, surgieron algunas personas
diputados, ¿no? Que sugerían de que la legalización del sistema contable y de los libros, más que todo la parte de los libros, ahí hubo una gran controversia, fuera asignada a un abogado. O sea, que un abogado sería el que tenía que legalizar, porque los abogados, pues, notarios más que todo, porque no es lo mismo abogado y notario. O sea, abogado es una condición y notario, pues para ser notario hay que ser abogado, pero hay que someterse a un examen especial, ¿verdad? O sea, todo notario es abogado, pero no todo abogado es notario. Entonces, el notario es como un abogado con una autorización extra para poder legalizar libros, para poder legalizar documentos. Él lleva un libro que se llama libro de protocolo, donde lleva un registro de las escrituras, por ejemplo, escrituras públicas, que ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la escritura de constitución sobre esto. Entonces, el libro de protocolo donde él va legalizando cierto tipo de documentos. Entonces dijeron estos diputados de que los abogados eran los más idóneos para poder hacer estos procesos. Gracias a Dios, pues hubo personas sensatas que dijeron que no, porque eran aspectos estrictamente contables, y por lo tanto era el contador público, que también tenemos la parte de la autorización especial para poder firmar y sellar documentos, que teníamos que hacer. Eso como parte de las anécdotas de cómo se llegó a la creación de estas leyes. Muy bien. Y dentro de los aspectos jurídicos también entramos a una parte bien importante, que es la parte tributaria. Entonces vamos a hablar de algunas obligaciones tributarias. No vamos a profundizar porque no es derecho tributario. Es decir, al decir profundizar, quizás me equivoque. No es que no vamos a profundizar. Sí vamos a profundizar, pero en ciertas cosas. No es que vamos a ver todo lo tributario. Sería imposible aún en un ciclo hablar de todo lo tributario. Vamos a hablar de aspectos generales, como que los tributos, que el tributo como género, y luego las especies tributarias, que son los tipos de tributo que hay, que son el impuesto, la tasa y la contribución especial. Vamos a hablar de la relación jurídica tributaria, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Vamos a hablar de la obligación sustantiva, que es el pago, estrictamente dicho, el pago del impuesto. Y las obligaciones formales, que son las obligaciones de tipo administrativo que giran alrededor de la obligación sustantiva, que es como el hecho de presentar una declaración, llevar libros, etcétera. Todas las obligaciones de papeleo, entre comillas, que se tienen que llevar. Y los aspectos específicos, que vamos a tocar algunos en esta parte y algunos los vamos a tocar más adelante. Por cuestiones de pertinencia, es decir, porque de nada me serviría agotar todo lo tributario en esta unidad 1 y luego tener que volver a hablar de eso mismo ya cuando lleguemos al proceso de legalización de libros y todo eso. Entonces van a ver, esto va a quedar como cortado. La parte más que todo general se va a tratar en esta unidad, y ya las partes un poquito más específicas las vamos a tocar más adelante, como el hecho de cuáles son los libros que hay que llevar, libro de compra, libro de ventas, perdón, a consumidores finales, libro de ventas a contribuyentes, y luego la parte de los documentos que se deben emitir cuando se es contribuyente del IVA. Ahí vamos a hablar de la factura, del comprobante de crédito fiscal, nota de remisión, comprobante de retención, nota de crédito, nota de débito. Que por cierto, en el trabajo usted va a tener que abordar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trabajo usted también va a presentar modelos de documentos. Ya de una vez se lo aclaro. Modelo de libro de ventas, modelo de libro de compras, modelo de factura, modelo de comprobante, modelo de nota de remisión. Todos esos documentos deben ir sus respectivos modelos. Porque sabe que este documento a usted le va a servir mucho, ¿verdad? Así que yo le sugiero que lo guarde. Que si usted puede sacarle una impresión, yo no le voy a pedir nada en físico. Si estuviéramos en clases presenciales, probablemente sí, yo le pediría un documento en físico, y quizás no, porque pues sí, es un gasto a veces bastante fuerte que hay que hacer. Pero igual, si usted lo puede imprimir, lo imprime. Si no, pues lo tiene de manera digital, pero hay que guardarlo en un lugar seguro. No vaya a hacer que la máquina se le llene de virus y pierda ese documento, porque
aunque esto se va actualizando año con año, hay nuevas reformas, pero por lo menos le va a servir como base a usted para que cuando usted ya esté ejerciendo, o aún antes de ejercer, usted está trabajando en un despacho, usted puede utilizarlo como un documento de consulta. ¿Va? ¿Cómo se hace este trámite? ¿Va? Usted va al documento y por lo menos le va a dar una idea de cómo se hace. Y va a tener en un solo documento, en un solo archivo, todo ese montón de información que de otra manera tendría usted que andarla buscando en el sitio de Hacienda, luego el sitio del Centro Nacional de Registro, luego ir al sitio del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Estadística. Muy bien. Y aquí viene, no el meollo del trabajo, porque este no es el meollo del trabajo, pero sí es con lo que usted puede ir, este proceso de legalización usted lo va a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Algunos trámites los vamos a ver en clase, como el primero que aparece ahí, lo que es no el trámite en sí, quiero aclarar, sino vamos a hablar de la escritura, ahí vamos a hablar qué dice el artículo 22 del Código de Comercio cuanto a cuáles son los requisitos que debe dar la escritura. Ahora, ya el proceso de inscripción, eso usted lo va a averiguar. Con la ventaja que tenemos que con la pandemia, los procesos en línea han tomado vigencia. Antes, cuando yo llevé esta asignatura ya en el año de la cuca, estamos hablando que esta asignatura yo la llevé allá por 1993, 92, 93. Sí había internet, pero no era como hoy. Entonces, nosotros cuando hicimos este trabajo, sí, fue una odisea porque tuvimos que andar, como decía mi abuela, pues de la seca a la meca, de aquí para allá buscando las oficinas. Me acuerdo yo que yo andaba buscando la oficina de catastro municipal y según lo que me habían dicho, estaba ahí en el centro de San Salvador, ahí por el Parque San José. Y cuando llegué, pues vi que el edificio estaba casi abandonado y entonces me dijo el vigilante, no, me dijo desde el terremoto del 86 cerraron porque se dañó el edificio y ahorita están allá por la Juan Pablo II. Entonces anduvimos de la seca a la meca buscando la información y toda la información era en físico, es decir, había que sacar fotocopias de todos los formularios. Hoy prácticamente usted estos trámites los puede investigar en línea, aunque yo le sugiero, si usted tiene el tiempo, si no, usted considera que no va a poner en riesgo su seguridad, sobre todo en cuanto a la salud, pues que usted vaya de primera mano a las instituciones, porque eso le va a permitir conocer de primera mano, repito, cómo se hace. Vamos a cerrar ahorita porque ya me queda menos de un minuto y nos conectamos inmediatamente.